Bienvenidos a esta sesión en la asignatura de procesadores de lenguajes, y el tema que vamos a ver son los autómatas finitos no deterministas. En esta presentación vamos primero a ver una definición de los autómatas finitos no deterministas, o también los podemos llamar AFN. Veremos un ejemplo de AFN, veremos cómo diseñarlo con JFlap. Vamos a ver también qué es la función de transición y cómo podemos hacer una función de transición de una AFN. Y por último veremos la unión de autómatas, si nos da tiempo. Un autómata finito no determinista se puede definir como un modelo computacional de la siguiente forma. Es una tupla formado por un conjunto que está formado por los siguientes elementos. El conjunto P, VT, F, P sub 0 y F. E sabemos que es el conjunto de estados del autómata y tiene que ser un número finito. VT es el alfabeto de entrada. En otros sitios lo veréis como la letra sigma. F es la función de transición y en otros sitios lo podéis ver como la letra sigma minúscula. Y, la letra delta, no la sigma. Y F es una función de transición en dos variables, podríamos decir, ¿no? El estado en el que nos encontramos y el símbolo que leemos de la cadena. Eso lo denotamos como VT unión lambda. Fijaos aquí que en los autómatas finitos no deterministas tenemos un nuevo símbolo, que es el símbolo lambda o símbolo epsilon, dependiendo del libro donde lo veáis. Y este símbolo lo que indica es el carácter vacío, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que cada vez que nos aparezca este símbolo, quiere decir que no se avanza en la cadena de entrada, pero sí podemos ir hacia un estado distinto o bien quedarnos en el mismo estado, dependiendo de dónde esté esa transición lambda. Bien, pues como decía, es una función que se define entre estos elementos y lo que nos devuelve es un estado. ¿De acuerdo? Es el estado al que iríamos con un estado y un símbolo. ¿Vale? E sub 0 es el estado inicial y F es el conjunto de estados final. Daos cuenta que en los autómatas finitos deterministas veíamos que en el conjunto F, que lo denotábamos como un círculo con una doble raya, ese conjunto F era el conjunto de estados final. Por lo tanto, si el autómata llegaba después de acabar de leer una palabra a ese conjunto, podríamos decir que esa palabra era afectada por el autómata. Vamos a ver cómo los autómatas finitos no deterministas, al ser no deterministas, cambia un poco esa visión que nosotros tenemos de los autómatas finitos deterministas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a aceptar una palabra si en alguna de las ejecuciones que tenemos de ese autómata llegamos a un estado de aceptación, es decir, un estado que pertenezca al conjunto F. Fijaos que en los autómatas finitos no deterministas vamos a tener diferentes recorridos para poder llegar a procesar una palabra, porque tendremos diferentes opciones para ir a un estado o bien ir a otro estado. Eso lo veremos con un ejemplo.
Bien, pues aquí tenemos un autómata finito no determinista. Fijaos, un elemento importante dentro de estos autómatas es lo siguiente. Fijaos que tenemos dos estados en este autómata, que es el estado Q0 y el estado Q1, y tenemos un alfabeto que podríamos decir que es VT, ¿vale? Y VT está formado por el conjunto AB, ¿de acuerdo? Ese es el alfabeto que nosotros tenemos. En este ejemplo no hemos metido ninguna transición lambda, ¿de acuerdo? Pero también son típicas de los autómatas finitos no deterministas, ¿vale? Fijaos que al estar en el estado Q0, que es donde empieza nuestro autómata, podemos ir con una transición A, podemos ir al estado Q1, pero también con una transición A nos quedamos en el estado Q0. Veis que aquí está el indeterminismo, ¿de acuerdo? Puesto que tendremos que desde Q0 con una A podemos ir a Q1, o bien desde Q0 con una A podríamos ir a Q0, ¿vale? Fijaos en el estado Q1. En el estado Q1, con una A, me voy a Q0. Y con una B, me voy a Q1. ¿De acuerdo? Si os fijáis, aquí efectivamente no hay indeterminismo, pero ya tenemos el indeterminismo en el estado Q0. Por tanto, este autómata es un autómata finito no determinista. Si intentáramos hacer la función de transición, y ya estoy adelantando un poco el contenido de esta presentación, pondríamos la función de transición, pondríamos los símbolos que forman parte de nuestro alfabeto, que en este caso son A y B, y pondríamos debajo de la F los estados, que yo los he denominado como Q0 y Q1. ¿Vale? Son dos estados. Daos cuenta de una cosa. En el estado Q0 vamos a ir rellenando la función de transición. Si estoy en Q0 y me llega una A, puedo ir bien a Q0, con lo cual vamos a generar un conjunto y ponemos Q0, o bien con una A también puedo ir a Q1, con lo cual eso lo ponemos en este conjunto. Y aquí podemos ver cómo de Q0 con una A podemos ir a Q0 o bien a Q1. ¿Vale? ¿Qué pasa en Q0 si viene una B? Pues no está definida esa transición. Y esto también es típico de los autómatas finitos no deterministas. No tienen por qué estar definidas todas las transiciones en relación al número de símbolos que tenga nuestro alfabeto. ¿Vale? Esto lo podemos simbolizar simplemente no poniendo nada en esta celda o bien poniendo un conjunto vacío. Bien, vamos a pasar a Q1. Si estoy en Q1 y me llene una A, me voy a Q0. Por tanto, aquí tengo Q0. Si estoy en Q1 y me viene una B, sigo estando en Q1. ¿Vale?
Como veis, esta es la función de transición de este autómata. ¿De acuerdo? Para completar la definición que hemos visto anteriormente, podemos decir que E es el conjunto formado por Q0 y Q1. Tenemos ya la función de transición. E0 es Q0 y el conjunto de estados finales es el formado por Q1. ¿Vale? Como veis, esta es la definición del autómata finito no determinista, que la tenemos pues ya especificada de forma formal y con su función de transición ya actualizada o rellenada, ¿no? Bien, en JFlap podíamos hacer una ejecución de este autómata y veremos que en este programa podemos diseñar los estados y después diseñar las transiciones, ¿de acuerdo? Una vez tenemos diseñados los estados y las transiciones, en JFlap lo que tenemos que indicarle en los estados es si son finales o son iniciales, ¿vale? Por eso, al indicar en Q0 que es un estado inicial, aparece este triángulo o una flecha, que es lo que utilizamos en esta asignatura para indicar que es un estado inicial. Y para indicar que es un estado final, como ya os he adelantado, es un doble círculo en el estado que nos encontremos, que sea el final, ¿vale? Dentro de JFlap sí que tenemos una utilidad que es el poder comprobar si nuestro autómata va aceptando palabras dentro del lenguaje que por el que nosotros estamos modelando este autómata, ¿no? Entonces, tenemos una utilidad que es el multiple run, y en el multiple run lo que hacemos es que vamos poniendo cada una de las palabras que nosotros queremos y después lo que hacemos es que le damos a run inputs y nos dice si acepta o rechaza esta palabra, como lo veis aquí. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando en la presentación y después pasaremos a JFlap. Bien, esta es la función de transición que ya antes os he explicado sobre el autómata que habíamos visto, el autómata finito no determinista. ¿De acuerdo? Como veis, pues es la misma función de transición que yo antes os he puesto. Pero en este caso vamos a hacer una modificación sobre el autómata. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo en la función de transición también es posible añadir un nuevo símbolo, que es el símbolo lambda. ¿Vale? Si añadimos el símbolo lambda, podría generarse una transición bien en Q0 o bien en Q1, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Y esa transición se generaría, pero no consumiría símbolos de la cadena. ¿De acuerdo? Vamos a volver atrás y vamos a utilizar ese lambda, ¿vale? Lo vamos a poner con verde, con rosa,
el verde sobre el blanco se va a ver mal. Y entonces vamos a generar una nueva transición lambda y entonces le vamos a decir a nuestro autómata que desde Q1 con una A se vaya a Q0, pero también va a poder ir a Q0 sin leer un carácter, ¿vale? Fijaos que al meter ahí lambda, que lo metemos aquí en la tabla, vemos que no hay transiciones lambda para el estado 0, no las hemos definido. ¿De acuerdo? Estamos modificando el autómata para que veáis que el autómata con las transiciones lambda funciona de forma distinta que como lo habíamos visto, ¿vale? Entonces, desde Q1 sí que podemos ir a Q0 con una lambda. Por tanto, desde Q1 con una lambda me voy a Q0. ¿De acuerdo? Y desde Q0 no hay transiciones lambda, por tanto, puedo poner que es el símbolo vacío, es decir, no hay transiciones. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba de ejecución con este autómata y vamos a ver, primero, sin tener en cuenta las transiciones lambda, vamos a ver cómo va aceptando palabras nuestro autómata y después con las transiciones lambda. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar colores distintos para esto. Vamos primero a hacer las ejecuciones de, por ejemplo, la siguiente palabra. ¿Vale? Aquí tenemos dos AES y señalamos en rojo. ¿Vale? Entonces, si tenemos una palabra con dos AES, la primera A, como veis, nos manda a Q0 y la segunda A nos vuelve a mandar a Q0. Como hay una ejecución del autómata donde se acepta la palabra, aceptamos la palabra. Fijaos que también podíamos haber ido por este recorrido. Con una A me voy a Q1 y con otra A vuelvo a Q0. O bien también podríamos haber ido por este otro recorrido y esta palabra sí se aceptaría. O bien podríamos haber ido por este recorrido. Con una A me quedo en Q0 y con otra A me voy a Q1. En este recorrido la palabra no se acepta. ¿Por qué? Me quedo en Q1 al acabar de leer la palabra. Pero como de todas las ejecuciones del autómata, todas las posibles ejecuciones de autómata finito no determinista, hay una en la que sí que se acepta esa palabra, por lo tanto, este autómata acepta esta palabra. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner una A y una B. ¿Vale? Vamos a ver cómo esta palabra no se acepta por el autómata. Vamos a empezar con el primer recorrido. Si viene una A, puedo ir a Q0, con lo cual me voy a Q0. Y si viene una B, no acepto la palabra, puesto que no tengo transiciones aquí, me iría al vacío. ¿De acuerdo? Por lo cual aquí no la aceptaría. Este recorrido no nos valdría para aceptar la palabra. Vamos a probar con otro recorrido. Si viene una A, me voy a Q1. Y en Q1, si viene una B, me quedo en Q1. Si viene una B, me quedo en Q1. Q1 no es estado final, tampoco aceptaría la palabra. ¿De acuerdo? Como veis, no hay ninguna ejecución de este autómata en el que podamos aceptar la palabra, por tanto, la palabra no es aceptada por el autómata. ¿Vale?
Vamos a ver un último ejemplo del autómata sin la transición lambda, ¿vale? Vamos a ver la palabra AB, AB. Bien, vamos a empezar a hacer ejecuciones. Primera ejecución. Me quedo en Q0, puesto que aquí hay una A y me quedo en Q0. ¿Vale? Ahora me viene una B, con lo cual, como no tengo transiciones B en Q0, lo que voy a hacer es rechazar la palabra, puesto que aquí ya no tengo transiciones, con lo cual este recorrido ya no nos vale. Vamos a probar a hacer otro recorrido, y es, estando en Q0, me voy a Q1 con una A, que era la segunda opción que teníamos, con Q1. Por tanto, estando en Q0, me voy con una A Q1. Y me quedo en Q1. Ahora leo una B. Leo una B y me quedo en Q1. Y ahora leo una A. Leo una A y vuelvo a Q0. Como esta ejecución acepta la palabra, aceptamos esta palabra por este autómata finito no determinista. Ahora vamos a ver, añadiendo este lambda, cómo cambia nuestro autómata. Vamos a hacer las mismas ejecuciones y vais a ver cómo hay palabras que inicialmente las aceptaba y ahora vamos a ver si las acepta o no las acepta, y palabras que no las aceptaba veremos si las acepta o no las acepta. Tenemos una palabra de dos A's, ¿de acuerdo? Bien, pues nuestro autómata con una A se queda en Q0 y con otra A se vuelve a quedar en Q0, estado final, por lo tanto, se acepta la palabra. ¿Vale? Vamos a ver una ejecución donde puede ser que no se acepte, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo la transición lambda nos da mucho juego dentro del autómata. Con una A me quedo en Q0 y con la siguiente A me voy a Q1. Podría ser que no aceptáramos esta palabra en esta ejecución, pero fijaos que tenemos una transición lambda. Eso quiere decir que desde Q1 yo puedo pasar a Q0 sin leer un símbolo y, por tanto, aceptar la palabra. ¿Veis la potencia que tiene la transición lambda? Nos permite pasar de un estado a otro sin tener que avanzar leyendo símbolos en la cadena. Bien, vamos a ver qué ocurre con la palabra AB. Bien, con la palabra AB vamos a ver si la acepta o no acepta. ¿De acuerdo? Entonces, estando en Q0, puesto que nuestro autómata empieza, si me viene una A, me puedo quedar en Q0. Si me viene una B y estoy en Q0, transición vacía, con lo cual rechazaría la palabra, ¿de acuerdo? Pero fijaos que esto es una ejecución del autómata, hay más posibilidades. Si tengo una A, puedo pasar a Q1, ¿vale? Como veis, en la función de transición se nos indica que en Q0, si me llega una A, puedo ir o bien a Q0 o bien a Q1. Ahora voy a ir en el que me lleva a Q1. Y si estoy en Q1, con una B, me quedo en Q1. Parece que este autómata no aceptaría esta palabra. Pero fijaos que al tener una transición lambda, yo puedo pasar de Q1 a Q0 sin leer un símbolo. Por tanto, sí aceptaría la palabra AB. Como veis, es una diferencia bastante sustancial
entre un autómata y otro solo por haber añadido el símbolo lambda. Vamos a ver el caso de ABA. ABA. Por lo tanto, al ver el caso de ABA, vamos a ver primero, ya estamos en Q0, nos viene una A, nos quedamos en Q0, nos viene una B y no tenemos transición desde Q0, por tanto, rechazaríamos la palabra, pero en esa ejecución. Tenemos una posible segunda ejecución, que es Q1. ¿Vale? Luego, si nos llega una A, me voy a Q1. Y en Q1, si me llega una B, me quedo en Q1. Y si me llega una A, me voy a Q0, acepto la palabra. ¿Vale? Fijaos también que la transición lambda también nos da ejecuciones en las que no se afecta esta palabra, ABA. Fijaos que si estoy en Q0, me voy con una A Q1, en Q1 me viene una B, y en vez de leer la siguiente palabra, la siguiente letra, voy con la transición lambda a Q0, y desde Q0 vuelvo a Q1 con una A, esa ejecución no aceptaría la palabra. ¿Vale? Pero como hemos dicho, por definición, un autómata finito no determinista aceptará una palabra si existe una ejecución en el que esa palabra se acepte. Por tanto, esa palabra es aceptada por nuestro autómata finito no determinista. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos visto ya dos elementos fundamentales de los autómatas finitos no deterministas. Uno son transiciones desde un estado con la misma transición a dos estados distintos. Y otro es el símbolo lambda. Os comentaba también que una forma de hacer autómatas más complejos es uniendo los autómatas. En el libro tenéis una serie de ejemplos de unión de autómatas, pero en general lo que se tiene que cumplir para que podáis unir estos autómatas mediante una unión es lo que yo os he puesto aquí, ¿no? Imaginaos que tenemos dos autómatas finitos no deterministas, que los denominamos M1 y M2, y tenemos que cumplir que supongamos que E1 es el conjunto de estados de M1 y E2 es el conjunto de estados de M2. Siendo M1 un autómata finito no determinista y M2 otro autómata finito no determinista, L1 será el lenguaje aceptado por M1 y L2 el lenguaje aceptado por M2. Bien, si E1 y E2 son disjuntos, y esto quiere decir que si E1 intersección es el conjunto vacío, entonces podemos hacer un nuevo autómata que será la unión de M1 y M2. Y será otro autómata finito no determinista que acepte la unión de los lenguajes. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a intentar ver estos autómatas en el JFlap.
que sí que me está dejando, con lo cual, bueno, pues aquí tenemos el JFlap, creo que sí que lo estáis viendo, vamos a mostrarlo, y voy a cerrar esta pestaña, y para que veáis cómo funciona el JFlap, ¿no? Es un programa muy sencillo, os lo he puesto también en el aula y de todas formas en internet pues también lo podéis encontrar. En este programa, que es bastante sencillo, tiene una serie de controles que os permite minimizar o maximizar vuestro autómata, porque como veréis en este curso, iremos haciendo autómatas más complejos, con lo cual irán teniendo más estados y nos van a entrar en la página entera. Con lo cual, pues os permite bajar el tamaño de la fuente y agrandarlo para que se vea mejor, ¿no? Y eso es la barra que tenéis aquí abajo, donde pone Automata on Size. Fijaos que cuando hemos entrado en el JFlap, que aparece una pantalla al principio en el que tenéis que seleccionar lo que queréis diseñar, lo que hemos hecho clic son los autómatas finitos. El JFlap trata los autómatas finitos, tanto los deterministas, de la misma forma. De hecho, lo que hace realmente es ejecutar un autómata finito no determinista. ¿De acuerdo? Por eso habréis visto a lo mejor en algunos ejercicios que habéis hecho ya en la primera actividad que puede ser que el autómata os esté rechazando palabras, pero en realidad el autómata que habéis diseñado no es finito determinista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver unos sencillos controles dentro del JFlap y vais a ver cómo es muy fácil diseñar autómatas con este programa. Bien, tenéis aquí un control que es la calavera y la calavera lo que hace es eliminar transiciones, estado, lo que vosotros le digáis, ¿no? Entonces vamos a diseñar desde el principio el autómata, con lo cual vamos a eliminar esta transición, eliminamos esta también, esta transición también, esta transición también, este estado también y este estado también. Con lo cual vamos a diseñar el autómata desde el principio. Veis aquí una barra de herramientas en la que podéis poner el cursor para poder señalar un objeto dentro de la pantalla y poder acceder a sus propiedades, o bien podéis hacer un estado o una transición, ¿vale? Vamos a hacer el mismo autómata, con lo cual necesitamos dos estados. Entonces, simplemente haciendo clic en el botón izquierdo, nos sale directamente el autómata, ¿vale? Para diseñar las transiciones, tenemos que pulsar en la flecha de las transiciones y pulsando clic sin levantar manteniendo pulsado el clic desde el estado que estemos hasta donde queramos ir, eso va a generar una transición, ¿vale? Imaginaos que queremos hacer una transición de Q0 a Q1. Pues pulsamos sin levantar manteniendo pulsado el clic en el ratón del botón izquierdo, y cuando llegamos al estado que queremos hacer la transición, soltamos el botón y nos sale una caja donde ahí tenemos que poner el símbolo que nosotros queremos poner para la transición. En este caso lo que queremos poner es una transición A, ¿vale? A continuación le damos al Enter y nos sale la transición. ¿Veis?
Ahora queremos hacer desde Q1 a Q0 otra transición A. Hacemos lo mismo, desde Q1 a Q0 otra transición A. Ponemos una A, todos al Enter, y como veis, él automáticamente ya va curvando las flechas para que se vea de forma correcta. ¿Vale? ¿Cómo se hace una transición en un mismo estado a sí mismo? Bien, pues si pulsamos en Q0 el botón izquierdo, mantenemos pulsado y lo soltamos, veremos que hay una transición sobre el mismo estado. Como aquí lo que teníamos era una transición A, ponemos la A. Y en Q1 hacemos exactamente lo mismo para B y ponemos la B. ¿Vale? Ya tenemos definido el autómata y nos quedan dos cosas. Definir el estado inicial, que lo deberíamos haber hecho al principio, pero quería enseñaros las transiciones y los estados. ¿Vale? Si veis, aquí tenéis una flecha. Esa flecha me deja ver las propiedades de cada uno de estos objetos. ¿De acuerdo? Entonces, si pincho con el botón derecho en el Q0, vemos que puedo poner que sea un estado final, que sea un estado inicial, puedo cambiarle la etiqueta, puedo poner un nuevo nombre, ¿de acuerdo? Puedo hacer muchas cosas. Vamos a poner que es un estado inicial, puesto que era nuestro estado inicial al principio, Q0. Ahora vamos a decirle que es un estado final, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos nuestro autómata, que era el que yo os había puesto al principio. ¿Vale? Bien, vamos ahora a hacer una prueba de ejecución y vais a ver cómo este autómata va a ir aceptando las palabras que hemos ido diciendo. ¿Vale? Para ello vamos a Input y vamos a hacerle un Multiple Run. ¿Vale? Yo tengo ya aquí puestas una serie de transiciones que queremos probar con nuestro autómata. ¿Vale? Aquí igual podemos modificar el tamaño de nuestra letra para verlo mejor. Y si pulsáis en los recuadros, vais a ver cómo podéis, por ejemplo, poner otra prueba y la dais al Enter y automáticamente sale la prueba. ¿Vale? Abajo del todo tenéis también la posibilidad de bien cargar unos inputs que ya tengáis en un fichero de texto o bien ejecutar estos que ya habéis puesto. ¿De acuerdo? Entonces, si damos a Run Inputs, veis que todos se aceptan menos el ABB. ¿De acuerdo? Como veis, el ABB es nos dejan el estado Q1, que es el en donde nos aceptan. ¿Vale? Vamos a hacer el cambio y vamos a decirle que además en Q1, además de haber una transición A, también hay una transición lambda y vais a ver cómo esto va a cambiar. ¿Vale? Con lo cual lo cerramos y tened en cuenta que cada vez que hacéis una transición en el JFlap, siempre tenéis que ir desde el estado inicial hasta el final y pulsar. ¿De acuerdo? No vale con que pongáis a coma lo que sea, porque esa coma lo va a interpretar como un carácter también, que está dentro del alfabeto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos una transición lambda? Pues pulsamos desde Q1 a Q0, soltamos el botón izquierdo y veis que durante un momento aparece una transición lambda sin poner nada. Eso quiere decir que la transición vacía la vamos a generar simplemente sin poner nada y dándole al Enter. ¿Veis cómo ha aparecido ahí la transición lambda?
Ahora vamos a, de nuevo, hacer un multiple run. Vamos a ampliar un poco el tamaño de letra y vamos a decirle que run. ¿De acuerdo? Veis cómo ahora nuestro autómata acepta todo. Todo lo que le hemos puesto lo está aceptando. Fijaos cómo esta transición, esta palabra, perdón, nos llevaba a una transición donde no se aceptaba esta palabra. Pero como ahora tenemos una transición lambda, es posible que desde esta transición se vaya a la transición de estado final. Y por lo tanto, ya acepta esa palabra. Como veis, en esta transición lambda, pues lo que nos está haciendo es aceptar más palabras que el anterior autómata, que nuestro autómata anterior. ¿De acuerdo? Lo cual el autómata pues cambia bastante. Bien, vamos a ver otro elemento que os puede servir también a la hora de diseñar los autómatas y es el fast run. Con el fast run nosotros podemos ponerle, por ejemplo, ABB, el input que queramos, le damos a aceptar y nos va a salir una secuencia de por dónde iría el autómata hasta llegar a su estado de aceptación o bien hacia el estado de no aceptación. ¿De acuerdo? Veis ahí que aparece la secuencia gráfica. ¿Vale? En esta otra opción de Step by State, si le ponemos ABB y damos a aceptar, vamos a ver cómo según vamos dando al step, es decir, un siguiente paso, va a ir generando los movimientos que nosotros vemos en nuestro libro, los movimientos que va haciendo el autómata para ir aceptando o bien rechazando la palabra. ¿Vale? Entonces, si le damos a otro step, vemos que el autómata pues va siguiendo distintos recorridos, ¿vale? Y entonces, en alguno de ellos acepta la palabra y por tanto acepta la palabra finalmente. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a, como ahora estamos con el JFlap, vamos a hacer la unión de dos lenguajes. Entonces voy a hacer el ejemplo que os aparece en el libro, pero lo vamos a ir haciendo para que pues veáis cómo se hace esto de unir los autómatas. ¿Vale? Con lo cual, pues vamos a ir borrando transiciones. Me ha faltado deciros que en el menú File tenéis una serie de opciones y sobre todo es muy importante que cada vez que hagáis el autómata, aunque luego lo modifiquéis, lo salvéis, ¿vale? Lo podéis salvar como un fichero de JFlap y a la siguiente vez que abráis el JFlap podréis acceder a ese fichero y podréis empezar a modificar desde ese fichero. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de hacer un nuevo autómata, vamos a borrar
Y ahora vamos a hacer un autómata. ¿De acuerdo? El autómata que vamos a hacer es el de la página 12 de la unidad 3. ¿Vale? Y el autómata es el siguiente. Diseñar un autómata finito no determinista que afecte las palabras sobre el alfabeto AB, que tengan un número par de símbolos A o que terminen en BB. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo es la forma de hacer estos autómatas? Fijaos que tiene una O entre el enunciado que tenemos. Eso nos está indicando que tenemos que hacer una unión de autómatas. Esa unión de autómatas la tenemos que hacer primero diseñando un autómata y luego diseñando otro autómata. ¿Vale? Con lo cual, primero vamos a diseñar el autómata que detecte las palabras que tengan un número par de símbolos. Esa es la primera tarea que tenemos que hacer para este autómata, ¿vale? Para detectar un número par de símbolos necesitamos dos estados, ¿de acuerdo? Entonces ponemos dos estados. Vamos a decirle ya que el estado inicial va a ser el estado Q0 y para detectar que hay un número par de AES, que es lo que nos está diciendo, bueno, pues vamos haciendo transiciones y luego vamos completando el autómata. Primero nos tenemos que fijar en las transiciones que nos llevan a aceptar la palabra, ¿vale? Entonces, con una A me puedo ir a Q1, ¿de acuerdo? Fijaos que el estado Q1 nos está recordando que tenemos un número impar de AES, ¿vale? O al menos que tenemos una A. Pero vais a ver cómo esto es un número impar. Esto también lo podemos señalar en el autómata con una etiqueta, ¿de acuerdo? Ahora, con otra A, nos volvemos a Q0, con lo cual ya tenemos un número par de AES. Como el 0 es un número par, y lo consideramos un número par, vamos a considerar que el estado Q0 es también final. Por tanto, ya tengo un número par de AES. Solo nos faltaría añadir que en Q0, si me viene una B, me quedaría en Q0, por lo tanto, porque no cambia el número de AES. Y en Q1 pasa exactamente lo mismo. Como no cambia el número de AES, pues me quedo en Q1. Ahora, en el estado Q0, vamos a poner otra etiqueta que va a ser par. ¿Vale? Bien, pues como veis, ya tenemos el primer autómata que detecta que hay un número par de símbolos A, es decir, número par de AES. ¿Vale? Ahora, el siguiente autómata que tenemos que hacer, y lo que nos han dicho es que terminen en 2 Bs, es un autómata finito no determinista, o bien un autómata finito determinista, que detecte que terminan en BB. Es más fácil hacer este ejercicio con un autómata finito no determinista. Y vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a generar un nuevo estado y otro estado, ¿vale? Porque tenemos que detectar que terminen en BB. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos posibles soluciones, ¿vale? Vamos a ver primero la solución de que terminen en BB, con lo cual de Q2 a Q3 vamos a, con una B,
ir a Q3 y de Q3 a Q4 con una B vamos a Q4, ¿vale? Vamos a ponerlo recto y diremos que es final Q4 puesto que ya termina en BB, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos pasa ahora? Nos pasa que ahora mismo termina en BB, pero en medio pueden haber transiciones que empiecen por A o empiecen por B, con lo cual, ¿cómo hacemos eso? Con una transición desde Q2, en el que le decimos que si me viene una A, te quedas en Q2, o si me viene una B, también te quedas en Q2, ¿vale? Estamos diseñando un autómata finito no determinista, ¿de acuerdo? Con lo cual, este diseño es correcto, ¿vale? Fijaos que es no determinista, puesto que con una B puedo ir a Q2, pero con una B desde Q2 también puedo ir a Q3, ¿vale? Con lo cual es no determinista, ¿vale? Bien, pues ya tenemos los dos autómatas. Uno que nos detecta el número par de AES y otro que nos detecta que una palabra acaba en BB. Ahora nos falta unirlos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice el teorema para unirlos? Bueno, pues vamos a mover los autómatas para poder hacer la unión, ¿vale? Con lo cual los movemos hacia aquí. Y vamos a decirle que este ya deja de ser inicial, ¿de acuerdo? Porque lo que nos vamos a crear es otro estado que lo que va a hacer es, desde este estado, con transiciones lambda, ir a cualquiera de los dos autómatas, ¿vale? Vamos a los dos autómatas. Ahora tenemos que decirle que este estado va a ser el inicial y entonces nuestro autómata lo que va a hacer es reconocer aquellas palabras que en alguna de las ejecuciones acaben en un estado final, ¿vale? Con lo cual, pues ya vemos como la ejecución de este autómata, pues ya sería correcta, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Fijaos que aquí nos queda un Q5 que puede ser un poco molesto. Entonces, para cambiar esta etiqueta que nos aparece aquí, que también se puede hacer, tenemos que decir setName y en setName podemos poner Q0', por ejemplo, ¿vale? Y ya nos queda un poco mejor, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos ya un estado que nos está indicando que este es el inicial realmente, ¿vale? Vamos a hacer una prueba de ejecución con el multiple run, ¿vale? En el multiple run tenemos que ir borrando cada una de las ejecuciones, si ya teníamos antes porque nos las conserva, con lo cual vamos a hacer varias ejecuciones. Nos interesa probar que nuestro autómata funciona cuando hay número par de AES, ¿vale? O cuando hay número par de AES, pues nos interesa que funcione, ¿de acuerdo? Vamos a ver también que con una B nos debería funcionar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver acabado en dos Bs, con lo cual con una y dos Bs debería aceptar la palabra.
Con una A, con dos A's y una B, debería aceptar la palabra, puesto que hay un número par de A's. Con tres A's y una B, debería rechazar la palabra. Vamos a ejecutar para que veáis que efectivamente acepta todas las palabras, pero rechaza la última, que es la que yo os he dicho que debería rechazarla, puesto que con tres A's y una B no cumple ninguno de los criterios de que el número de letras A's sea par y que acabe la palabra o que acabe la palabra en dos B's. Con lo cual, como veis, rechaza esta palabra el autómata y eso es correcto, puesto que es lo que queremos que haga nuestro autómata. ¿De acuerdo? Bien, pues yo voy a guardar este autómata como ejemplo AFN unión y entonces ya tengo el autómata y ya no lo voy a perder. Y esto era lo que yo quería contaros en esta sesión, que espero que os sirva para que podáis ir haciendo las actividades. Así que cualquier duda que tengáis de las actividades, pues podéis preguntarme en los foros y espero que esta lección pues, os haya sido útil. Así que nos vemos en la aula virtual.